Le concedo la palabra al doctor Esteban Restrepo Saldarriaga, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes, doctor en Derecho de la Universidad de Yale y experto en Derechos Sexuales y Reproductivos. Muy buenas tardes a todos y todas, señoras magistradas, señores magistrados. En primer lugar, agradezco el honor de haberme invitado a esta audiencia pública como experto. En la tarde de hoy mi intervención se concentrará en argumentar que el vínculo contractual a que se refiere el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia C-577 de 2011 debe ser el matrimonio civil. A la luz de la jurisprudencia constitucional vigente en materia de igualdad en Colombia, un arreglo distinto al matrimonio con el fin de proteger a las parejas del mismo sexo violaría las dimensiones formal y material de la igualdad que garantiza el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. Mi argumento entonces consistirá en demostrar por qué establecer regímenes diferenciados para las parejas heterosexuales y para las parejas del mismo sexo, reservando el matrimonio para las primeras, violaría la igualdad formal, es decir, el principio de que es necesario tratar igual lo igual y desigual lo desigual, y a continuación también demostraré que reservar el matrimonio exclusivamente a las parejas heterosexuales viola la dimensión material de la igualdad que la Corte Constitucional ha entendido como la cláusula de erradicación de las injusticias presentes. Es bien conocido que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que el principio de igualdad ante la ley y en la ley se resuelve en la fórmula aristotélica de que es necesario tratar igual lo igual y desigual lo desigual, y que para determinar si un trato diferenciado establecido por las autoridades públicas, bien sea por la ley, por una autoridad judicial o ejecutiva, es necesario aplicar lo que se denomina un juicio de igualdad. Ahora bien, no debe olvidarse que en muchas decisiones de este honorable tribunal se ha dicho que antes de proceder a realizar el juicio de igualdad existe un paso previo. La Constitución manda tratar las situaciones de hecho iguales y manda tratar de manera desigual las situaciones de hecho desiguales. Si dos situaciones son iguales, hay que tratarlas con igualdad. Tal vez, a la luz de la sentencia C-577 del 2011, del modo en que las parejas del mismo sexo fueron incluidas dentro de la noción de familia, me pregunto yo si existe alguna diferencia relevante entre las parejas del mismo sexo y las parejas de distinto sexo a efectos de acceso al matrimonio. ¿Por qué? En la sentencia C-577 del 2011 se dijo claramente, al incluir a las parejas del mismo sexo dentro de la noción de familia, que lo que fundaba la familia y lo que permitía que estas parejas fuesen consideradas como familia era el hecho de que la familia se originaba en la solidaridad, el afecto y el deseo de ayuda mutua, por resumir esa bellísima parte de esa sentencia. En este punto no existe diferencia alguna entre las parejas heterosexuales y las homosexuales. Lo que la Corte mandó al Congreso o exhortó al Congreso a definir es qué mecanismo contractual podía proteger de mejor manera a las parejas del mismo sexo como familia. Si las parejas heterosexuales y las parejas del mismo sexo están igualmente situadas en tanto familias frente al acceso al matrimonio, no vería uno una razón para establecer un trato diferenciado.
Y en esa medida existiría un mandato derivado del artículo 13 de la Constitución, de la visión puramente formal de que es necesario extender el matrimonio a ambos tipos de parejas. Ahora bien, quiero hacer un experimento mental y en gracia de discusión digamos que la orientación sexual establece una diferencia relevante entre las parejas heterosexuales y las homosexuales a efectos de contraer el matrimonio. Aquí existiría un trato diferenciado fundado en la orientación sexual y en esa medida habría que realizar un juicio de igualdad estricto, no solo porque así lo ha dicho la Corte Constitucional de Colombia, sino porque así se desprende del derecho interamericano a partir de la sentencia Atala contra Chile. Esto lo dijo mi colega Macarena Sáez, lo dijo el señor Vivanco, pero yo lo que quiero es que apreciemos lo que significa un juicio estricto de constitucionalidad. En el constitucionalismo comparado y particularmente en el de los Estados Unidos se ha dicho que el juicio estricto de constitucionalidad es estricto en teoría, pero fatal en la práctica. ¿Eso qué significa? Que cuando un trato diferenciado se somete o un tribunal anuncia que lo someterá a un juicio estricto de constitucionalidad, significa que hay una presunción de inconstitucionalidad del trato diferenciado y que le corresponde a la autoridad pública que lo establece demostrar, uno, que ese trato diferenciado persigue una finalidad imperiosa, que debe conducir de manera directa a esa finalidad. Tercero, que debe ser el único medio a disposición de la autoridad pública para conseguir la finalidad. Y cuarto, que el trato debe ser proporcional en sentido estricto. Yo me pregunto cuál es la finalidad imperiosa. ¿Y qué es una finalidad imperiosa? Si uno lee la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las finalidades imperiosas podrían ser aquellas de las cuales dependa la vigencia del orden constitucional colombiano. ¿Qué finalidad imperiosa autoriza en las circunstancias actuales a reservar el matrimonio civil exclusivamente a las parejas heterosexuales? Tal vez podría decirse que la reproducción. Mi colega Macarena Sáez abundó sobre la idea de que la reproducción, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos contemporáneo, no es una finalidad que pueda perseguir el matrimonio. Uno podría decir, y aquí viene un argumento, que la finalidad imperiosa es la protección de una especie de orden natural de las cosas que determina indefectiblemente que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Cómo se determinaría ese orden natural de las cosas a la luz de un orden constitucional laico como el colombiano? O bien estamos ante una cuestión definicional y semántica en la cual se dice el matrimonio debe ser entre hombre y mujer porque la Constitución lo define como entre hombre y mujer. Es un razonamiento circular. Y para salir del círculo, entonces habría que echar mano a una serie de reflexiones espúreas sobre la naturaleza de las cosas que casi siempre terminarían en justificaciones religiosas de la naturaleza heterosexual del matrimonio, las cuales están prohibidas por la Constitución Política de Colombia. Ahora bien, así encontráramos, o la Corte encontrara una finalidad imperiosa para sostener el trato diferenciado, yo creo que si se sigue el juicio de igualdad en lo que tiene que ver con la necesidad y la idoneidad de la medida, creo que esa medida no es ni necesaria ni idónea, porque particularmente si se quiere proteger la reproducción o un orden natural de las cosas, reservar el matrimonio civil exclusivamente a las parejas heterosexuales no es la única medida. Existen otras, menos lesivas de los derechos de las personas homosexuales. En segundo lugar, y aquí quedaría demostrado que desde la perspectiva formal de la igualdad, la distinción entre reservar el matrimonio
civil exclusivamente a las parejas heterosexuales violaría la dimensión formal de la igualdad. Ahora bien, quisiera hacer una reflexión sobre la distinción de la que estamos hablando desde la perspectiva de la igualdad material. La Corte ha dicho en numerosísimas oportunidades que la igualdad material es una cláusula de erradicación de las injusticias presentes. Con la venia de la Corte terminaré brevemente. 2 minuticos, doctor Esteban, qué pena, pero estamos bien apretados de tiempo. ¿Eso qué significa? Que las autoridades públicas no pueden establecer medidas que coloquen a las personas en posición de superioridad social. Las autoridades públicas no pueden establecer sistemas de castas. Y eso determina que las medidas deban ser miradas desde una perspectiva histórica y sociológica. La historia del mundo muestra que el matrimonio ha sido utilizado en la historia como un instrumento de ingeniería social, para incluir gente o para excluir gente. Hay 2 ejemplos clarísimos. Durante el Tercer Reich prohibió el matrimonio entre judíos y arios en las leyes de Nuremberg de 1935. El Estado sudafricano prohibió en 1949 el matrimonio entre negros y blancos. Y muchos estados del sur de los Estados Unidos, antes de la Guerra Civil y hasta el año de 1967, prohibieron el matrimonio entre afroestadounidenses y blancos y lo penalizaban con cárcel. Si uno mira las justificaciones que se daban para prohibir el matrimonio interracial, son sorprendentemente similares a las que hoy se dan para prohibir el matrimonio a parejas del mismo sexo. Hay un orden natural de las cosas que impide que las razas se mezclen. Se citaba la Biblia. Se decía que los niños, fruto de matrimonios entre personas de razas distintas, serían discriminados por sus pares. Pero en el año de 1967 la Corte Suprema de los Estados Unidos consideró que ese tipo de justificaciones violaban la igualdad. Aunque la raza y la orientación sexual son distintas, yo le pido a la Corte que tenga presente lo que simbólicamente significa utilizar el matrimonio para mandar mensajes de inferioridad de un grupo social. La supremacía blanca sudafricana, la supremacía aria estuvieron basadas en reservar el matrimonio o en prohibir el matrimonio entre la casta inferior y la casta superior. Muchísimas gracias.